Llegamos al final de Contrapunto y es con muchísimo gusto, como les habíamos anticipado, que vamos a recibir a Esteban Valenti en la noche de hoy. Valenti, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por invitarme, aunque este es un programa que estoy particularmente incómodo. ¿Por qué? Y porque me imagino de qué tema vamos a hablar. Bueno, entre otras cosas vamos a hablar de lo que está pasando a Asamblea Uruguay, en particular, en general, tal vez al Frente Amplio, ¿le parece? Arrancamos por lo particular. Como ustedes quieran. Asamblea Uruguay, ¿cómo se define o cómo definirías tú la situación política hoy de Asamblea Uruguay? Bueno, es una fuerza con la que yo trabajé bastante, que los que siguen los temas políticos saben que yo, no por voluntad propia, sino por desavenencias de fondo sobre ciertos temas, me he separado y no quiero, en este caso concreto, en esta situación concreta, que nada parezca como una especie de venganza o de ajuste de cuentas. De revanchismo. A mí me preocupa mucho la situación de... Exactamente, tú dijiste la palabra. Primero porque es miseria. Es decir, el revanchismo en política siempre es una miseria. Lo que no quiere decir encontrar los momentos de debate y decir las cosas que correspondan. Yo creo que el Frente Amplio tiene que estar muy preocupado porque se está afectando una puerta por la cual pasa hacia el electorado frente amplista, hacia el pueblo frente amplista, un segmento importante que está siendo afectada por un conjunto de hechos y de temas políticos, y en este caso último, que no es tan solo político, sino con otras connotaciones, y eso afecta mucho al Frente Amplio, porque cuando uno pasa... Tú dices la puerta, te referís concretamente a Asamblea Uruguay, sí, que por esa puerta entran muchos Frente Amplio. A ver, las puertas sirven para las dos cosas. No hay puertas que sirvan para una sola cosa. Sirven para entrar o para salir. Los últimos datos electorales, incluso de la elección interna, muestran esa afectación. Y eso para el Frente Amplio, para el futuro, pero para su relación con el conjunto de la sociedad, no tiene nada de positivo. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio, cuando pasa de las categorías abstractas, el bloque político y social, la acumulación de fuerzas, que está bien, la política no puede ser solo rumor, no puede ser solo barullo, tiene que tener contenido, tiene que tener una mirada elevada, pero después se pasa a los hechos más concretos, y los hechos más concretos es cómo se expresan esas componentes sociales. Y ahí es notorio que hay sectores muy amplios de la sociedad, de capas medias, que han crecido, que tenían, digamos, en lo que era el Frente Liber Seregni, que cada día lo veo más desdibujado, una expresión importante. No quiere decir que no haya miles de trabajadores que también votaran, no quiere decir que solamente los pobres voten al MPP, porque eso también es un mito, es mucho más complejo la política. Pero me parece que efectivamente el dato de fondo, que también emerge de las elecciones internas, no es solo la caída general, ¿no?, de un 46%, sino la caída específica de los sectores, digamos, que representan esas tendencias en el Frente Amplio, que han sufrido una erosión importante. ¿Y se pueden recuperar? Bueno, en política todo puede suceder. La política es de una vastedad de circunstancias alternativas y condiciones muy grandes. No es fácil. ¿Se ha reaccionado bien a la crisis? Porque no. El caso más reciente es el caso Rico, por decirlo de alguna manera, pero claro, se venía de otros como el San Martino, Remersar, o sea, sí, distintos golpes que tienen cada uno su particularidad, pero en definitiva que terminan mellando la credibilidad, si querés, de Asamblea Uruguay. Sí, yo no quiero ser el comentarista ni el analista de Asamblea Uruguay. Digo, nunca, yo apoyé al Frente Liber Seregni y nunca fui de una lista específicamente. Ahora, ¿qué pasa? No creo que sea solamente ese tipo de episodios los que afectan. Afectan los temas económicos, afectan los temas de la falta de un discurso integral para explicar los procesos económicos y políticos en el Uruguay. Por ejemplo, si yo analizo el tema del ajuste y me dicen que no es un ajuste, bueno, ya me cae mal. Pero si además tú los dos extremos de la realidad no me los incluís, ¿cuáles son los dos extremos? Un extremo es las causas, no es solo la causa regional. También hay errores, defectos, problemas que tuvimos nosotros y que efectivamente forman parte de las... Si no los corregimos, los estamos corrigiendo porque los tuvimos.
Que el Frente no reconoce. Absolutamente. Y que yo no creo que sea ni bueno para el Frente, ni bueno para, digamos, Danilo. El discurso tiene que ser, para ser de izquierda, tiene que ser absolutamente realista, verdadero, creíble. El segundo aspecto tiene que ver con el final. Contame el final, ¿dónde querés llegar? No me cuentes el ajuste, por más que es mucho más pequeño que los ajustes de los años 90, mucho más pequeño de todo punto de vista, que tiene otra orientación en algunos aspectos, pero a la gente le choca. También le choca porque nosotros hicimos muy poca política, porque el Frente Amplio creyó y ejercitó una acción de gobierno, y sobre todo del propio partido, de una pobreza tal, desde el punto de vista del diálogo con la ciudadanía, que en realidad todo se arregla con plata. Y después resulta que el primer periodo que tenemos, donde la plata no puede ser el elemento central, sino hay otro conjunto de cosas, vos me tenés que contar hacia dónde vamos, cuáles son los grandes proyectos, cuáles son las metas que nos hemos propuesto. ¿Pero eso es un problema del gobierno o del partido Frente Amplio? De las dos cosas, no se pueden separar. En eso no se pueden separar las dos cosas. Es particularmente de gobierno, es del partido, del Frente Amplio. Es una buena pregunta la tuya. Es una responsabilidad directa de una fuerza política que tiene que contar la perspectiva. Hemos pasado de una izquierda prospectiva, tú imagínate en el 71 si seríamos prospectivos, que nos proponíamos llegar al gobierno en las condiciones del 71, a una izquierda descriptiva. Describimos lo que está pasando, pero no alcanza, no alcanza. Y además yo diría que eso es uno de los factores de irritación y de debilidad más grande que tenemos. Hace falta, ante grandes problemas que hemos enfrentado y enfrentamos, ANCAP y otras cosas que han pasado, hace falta recomponer y recuperar un discurso de izquierda que no es un relato de izquierda, que no puede ser contarnos cuentos, contarnos sueños, decir que vamos a enamorar de nuevo, que tiene que ser un reexamen, porque la sociedad latinoamericana en estos 15 años cambió mucho, y la sociedad uruguaya dentro de la sociedad latinoamericana cambió, y sin embargo la izquierda está en crisis en la mayoría de los países. ¿Le falta, crees, a la izquierda coraje para reconocer determinados errores? Cito, por ejemplo, bueno, tú señalabas recién el caso ANCAP, pero el caso de los aportes al BPS. Surgió una declaración pública en la que, por ejemplo, el sector señala que eso no hay que discutirlo públicamente en los medios de comunicación. ¿Eso no es barrer hacia adentro, por debajo de la alfombra? Yo estoy en contra de esas políticas en todos los casos. No puede estar con una posición sobre ANCAP y otra posición sobre los aportes jubilatorios. Yo quiero no hacer un particular centro en ese tipo de episodios, pero la ley no es igual para todos. La ley tiene que ser especialmente severa para los responsables políticos, para los que aprueban las leyes, para los que las tienen que hacer cumplir. Te digo también, así como hay que ser implacable en esas cosas, y además no se puede decir con un comunicado de prensa que un tema no se puede tratar en la prensa, porque es un contrasentido absoluto, hay otra cuestión, y en el fondo del tema, lo que está planteado por vías transversales, es la financiación de los partidos. Este episodio va a ser fácilmente resuelto. Si el partido 21-21 era el que firmaba y recibía la plata que le da el Estado para los gastos de Secretaría de los legisladores, el que tenía que hacer obviamente los aportes era quien recibía la plata, elemental. Y se arreglaba, digamos, negociando bien y con plata. ¿Por qué? Porque hay otro aspecto. Que esa tendencia que en la izquierda se ha ido deteriorando y que se ha ido instalando, de hablar de las grandes categorías de la humanidad, de la libertad, de la diversidad, de las posibilidades igualitarias, todo eso, pero cuando se llega al ser humano, ese frágil elemento inigualable e irreproducible, ese que se va a jubilar o el que estuvo 20 años de legislador, que por algo lo llevaste como legislador, que lo nombraste presidente del Sodre donde estuvo Nelly Goitiño, nada menos de presidenta. Es decir, ese lugar donde no puede ser que los valores y los elementos que determinen todo eso lentamente se vayan deteriorando al punto de este tipo de episodios. Porque, a ver,
si estuvo 20 años alguien al lado tuyo, por algo habrá sido. Debe haber ideas, debe haber proyectos, debe haber cosas que compartiste. Entonces, a mí me parece que la izquierda está padeciendo, no episodio tras episodio. Los episodios son pruebas que la realidad nos va imponiendo y que vamos superando cada vez peor. El problema es la situación general, que en este caso concreto es de la 21-21, etcétera, pero que antes fue de la 711 con otras características, de muchas otras cosas. Y mirá lo que te digo, no pongo pluna. Y no porque la he estudiado a fondo, porque fue otra situación. Porque hubo gente que dijo nos equivocamos, un presidente y un vicepresidente. Porque además ahora, por ejemplo, me enteré la semana pasada que Monfortelco, la empresa que supuestamente fue desfavorecida y por la cual se procesó a dos altos funcionarios del gobierno como Fernando Lorenzo y Fernando Caloia, fue convocada por Interpol y dijo que efectivamente no existía, que era una truchada total esa empresa Monfortelco, así que difícilmente podía haber sido perjudicada. Entonces, bueno, ahora me lo va a tener que explicar la justicia cómo hizo un juicio de ese tipo, porque yo creo que hay una técnica. Si vos querés ocultar un elefante, hay una sola posibilidad de hacerlo, lo metés en una manada de elefante. Entonces, cuando vos ciertos hechos te parece que son conflictivos, muy problemáticos, lo metés en una manada de hechos parecidos. No, a los hechos hay que analizarlos en su dinámica general, con los problemas que tienen, que yo creo que son mucho más profundos que una suma de episodios. Por ejemplo, a mí, que no tiene nada que ver con esto, que ahora José Mujica, que dijo que no iba a ser candidato por 10 veces, vuelva a decir que lo están presionando para ser candidato, ya me empieza a parecer un tema que no es un episodio cualquiera, es un tema del manejo de la opinión pública. De eso te quiero preguntar, pero antes, teniendo en cuenta todos estos episodios, ¿crees que por primera vez, de verdad, el Frente Amplio tiene chances de perder el poder ahora en el 2019? Así, si seguimos haciendo lo que estamos haciendo en este tiempo, yo creo que con que la oposición, que hace bastante poco por otro lado para merecerse el cambio, se quedara tranquila, quieta y esperando, es una alta probabilidad, sí, es una alta probabilidad. Y sobre todo si insistimos en que tenemos las mismas alternativas y que lo que vamos a jugar es una carrera de postas, ¿no? Yo creo que sí, que es una posibilidad. Además, faltan 3 años, es cierto. Pero, ¿querés que te diga otra de las cosas que nos está pasando? Nosotros confundimos estrategia con candidatura. La izquierda sin estrategia no es izquierda. Pero la izquierda que reduce la estrategia a las candidaturas tampoco es izquierda. Es simplemente anteponer sobre todas las cosas la lucha por el poder, la lucha por los cargos. Entonces, en la misma semana escucho a Mujica y a Astori hablar de que van a ser candidatos. A mí el tema ese de la edad, tiene su peso, la biología tiene su peso, la verdad es que... Pero no, yo estoy hablando de otras cosas, yo estoy hablando si realmente somos una fuerza de renovación. Nos estamos renovando nosotros, estamos discutiendo nosotros las nuevas grandes desafíos de un mundo caótico y un mundo complejo. No, no lo estamos haciendo. ¿Tú le crees a Mujica cuando dice que él no quiere y no va a ser candidato? No, absolutamente no le creo. Además lo he escrito, así que por lo tanto no tengo problema. Y además él se encarga de verificar que yo no le crea un día sí y otro día también. Así que por lo tanto, sobre candidaturas... no le creo absolutamente nada a Mujica. Yo creo que Mujica quiere ser candidato. ¿Tú estás convencido de eso? Sí, sí, absolutamente. ¿Hay y creo que el Uruguay no se merece un Mujica bis. Si a mí me dijeras, Valenti, en el año que te tocó decidir y que participaste de la campaña electoral entre el doctor Lacalle y Mujica, ¿volverías a hacer lo mismo? Sí, volvería a hacer lo mismo. Lo que no quiere decir que yo... en una campaña electoral futura, para mí sea lo mismo que el Frente Amplio lleve nuevamente candidato a José Mujica. Ya esa etapa se cerró, tuvo sus resultados y sus precios. Y me parece que el país no se merece una reiteración de eso. Pero terminarías votándolo, eventualmente. Mira, yo te diría una cosa. Vos sabés que los uruguayos hemos descubierto que hay cosas muy poderosas como el voto en blanco, como el voto anulado, hay muchas cosas. Yo creo
que sería además una altísima probabilidad de derrota por parte del Frente Amplio. Ahí sí me parece que el Frente Amplio tendría un altísimo riesgo de perder las elecciones. ¿Vos no lo votarías? ¿Votarías en blanco? No, no es nada novedoso, porque lo he dicho 20 veces. Sí. ¿Volvería a votar en el año, cuando se hizo en 2009? Sí. ¿Volverías a hacer la campaña? Sí. Ahora han pasado muchas cosas. Y esas muchas cosas me dicen, no es mi opción de ninguna manera. Bien. Hoy, el doctor Vázquez, ¿crees que está muy solo? Sí, lo he escrito, hasta una idea, no es que lo que uno escriba no se pueda desdecir, pero yo creo que vamos a ver qué pasa con el Frente Amplio ahora, pero la verdad es que ha tenido un periodo de soledad extrema, ¿no? De soledad porque el partido no ha logrado acompañarlo en absoluto, porque estaba desmontado prácticamente después de la destitución o de la renuncia obligada de Mónica Javier. ¿Y crees que se abre una perspectiva diferente con Javier Miranda ahora? Bueno, quisiera sentirlo. La verdad que los últimos episodios después de la elección me han dado sentimientos contradictorios. Ojalá pase. Por ejemplo, eso que se haya tenido que aplazar el plenario. Y muchas otras cosas, digo, el nivel, no de todos, pero bueno, el entorno que se ha formado, etcétera, las dificultades para las vicepresidencias, y esas cosas que se pueden leer en dos claves. En una clave simplemente analizar las dificultades, los problemas, y otra es a quién le sirve. ¿Quién se favorece de estos procesos? Y como yo veo que en la izquierda los apetitos electorales y políticos y los cargos juegan un papel cada día más determinante de las cosas. Pero ¿está mal, Esteban, tener apetitos electorales y aspiraciones? Hay quienes tienen la lectura de que, bueno, el Frente Amplio debería ir ya preparando cuadros dirigenciales para que no pase esto, que tengas que elegir entre un Mujica, por ejemplo, en 2019, hay que como que ir preparando el cuadro. Sí, pero los cuadros no se preparan. La izquierda no preparó los cuadros para las elecciones como si fuera una escuela específica. La izquierda creó un clima intelectual, político, cultural, de debate, de hechos, de militancia, de moral, de ética política, etcétera, donde se generaron determinados dirigentes. Ahora, ¿Y tú crees que hay materia prima hoy por hoy? Materia prima sí, porque son uruguayos. Yo tengo una gran confianza. Yo creo que el mundo político uruguayo es, digamos, no se merece lo que le está pasando ahora, te lo digo. Más allá de que vengo del exterior y uno compara y podría sentirse hasta reconfortado, te lo digo así, con todas las fuerzas políticas uruguayas comparadas con otras. Digo, pero no podemos compararnos con lo peor o con lo que está peor. Hay que compararse con lo que nosotros podemos y necesitamos ser. Y yo creo que está muy bien tener aspiraciones electorales. Es más, sin gente que quiera tener aspiraciones electorales no se hace política. Eso es una cosa. Otra cosa es cuando el eje fundamental de un grupo político es asegurar que sus cuadros dirigentes y sus altos funcionarios o incluso sus funcionarios tengan continuidad en el gobierno. Porque eso lo criticamos durante todo los periodos anteriores. A eso es lo que le discutíamos a los partidos tradicionales. Independientemente de su capacidad política o técnica. Exactamente, exactamente. A mí, digo, esas cosas no me parecen correctas. ¿Por qué no me parecen correctas? Y hoy está pasando eso en el gobierno del Frente. Sí, pero ¿por qué no me parecen correctas? Y porque si tú pones a alguien que nunca administró un kiosco, a administrar la más grande empresa industrial y comercial del país, a menos que pase un milagro y que vos hayas descubierto la autogeneración cultural y tecnológica y profesional, te va a pasar algún desastre. Te va a pasar algún desastre. No se generan... a ver, nosotros... ¿Creemos o no creemos que el mundo se ha hecho complejo, con exigencias nuevas, tecnológicas, profesionales, de especialización, pero que además hay que tener capacidades de visión general también? Creemos, sí, y si creemos, hay que ponerlo en práctica. ¿Dónde? En el gobierno. Y eso a veces uno tiene la sensación que la distribución es mucho más por razones de cuota que por razones de ese tipo de elementos. Y en la historia del Frente Amplio
cuando nos dieron 4 cargos en los entes, Sí. y estaba Sereñi de presidente, Sí. elegimos 4 compañeros que yo nunca me enteré de qué sectores eran, creo que de uno me enteré. Todo lo demás lo que eran personas de alta capacidad que fueron a trabajar y a aprender y a enseñarnos a todos cómo era la acción desde adentro del gobierno. La del estribo en 15 segundos. ¿Sendik tiene la lápida política ya puesta? Sendik, yo, para mí sí, absolutamente, para mí, para Esteban Baletti. No quiere decir que no logre un milagro político y se recupere. Ahora, creo que las categorías tan terminantes en política son muy complejas. De todas maneras, a mí, viste que está de moda ahora decir que no me representa, ¿no? Sí. Me lo dijeron a mí hace relativamente poco. A mí no hay elemento que no fuera una autocrítica muy profunda y radical y de fondo que podría lograr que me representara. Esteban Valenti, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bueno, estamos poniendo punto final, si te parece, José, a esta nueva entrega de Contrapunto. Exactamente, hasta el próximo lunes, después de haber tenido un programa cargado de política, de miradas también sindicales y el punto de vista de quien fue en su momento encargado del nexo entre el Parlamento y lo que estaba pasando en las cárceles, como Álvaro Garcet, también con su opinión sobre la crisis carcelaria. Bueno, y recuerden que esta semana comienza la votación a nivel del Senado de la República, justamente de la rendición de cuentas, a propósito de lo cual seguramente la próxima semana estaremos dando algunos detalles con algún ministro del Poder Ejecutivo. Los esperamos el lunes que viene. Que pasen muy bien. Chau, chau.